¿Cómo está Victoria? ¿Tú qué tal? ¿Me escuchas? Bien, súper bien, súper bien. Oye, qué bueno verte nuevamente. Ahí me escuchas perfecto. Sí, te escucho perfecto y te veo perfecto también. Súper. Le vamos dando entonces la bienvenida a Victoria Gema por ahí, Javier Colmenares, un amigo antiguo, Michelle Piay, Mm. obviamente, Patricia Peralta, Jennifer Soto. Los voy a hacer participar, Rodrigo, Cristian, Bernardita, Omar, así que preparen sus cámaras. La idea es que esto sea un Sí, conversatorio, sí. un intercambio, un compartir, así que preparando cámaras, vamos a hacer partes de proyección y partes también de participación, de preguntas, etcétera. Sí. Así que quienes estén en pijama, sigan en pijama, pero bueno, vamos a motivar aquí la participación activa en una Sí, clase de presentación sí. que espero que logre generar un paneo suficientemente completo de los tópicos que va a abordar el curso, sin spoilear los contenidos propiamente del curso, Ujú. pero sí anunciando debidamente más o menos cuáles van a ser las dinámicas de este. Así es, así es. Oye, me imagino Roberto, que todos te conocen, Victoria, pero igualmente, por no, si no, no. acaso, ¿no? Por si acaso, no por si acaso. Bueno, Victoria es una gran amiga, primero que nada, ¿no? Una gran amiga que ya hace muchos años que nos conocemos y que ha ofrecido un curso para la próxima semana que comienza y que es muy interesante porque, bueno, sabemos que ella en su formación, ahora en su doctorado de historia, su trayectoria también investigadora y trabajando con el Instituto de Investigación en Arte Virreinal, en Guiñay, ¿no? Con vínculos también con Centro de Investigación en Londres. Además, no hay que olvidar su formación artística, ¿no? Y en ese sentido, claro, su visión sobre la historia es una visión cruzada, ¿no? Que mira las cosas bajo una línea cronológica, pero también bajo ciertas asimetrías que tiene la historia. Entonces, en ese sentido, una de las cosas interesantes que tiene justamente su curso es esa visión, ¿cierto? Que no es tan ortodoxa, ¿no? De la historia, sino más bien una visión crítica como justamente tiene que ser una historia, ¿no? Si queremos realmente entenderla en su dimensión sincrónica. Así que bueno, te dejo la palabra, Victoria, ¿cierto? Va a ser un gusto escucharte nuevamente, ¿cierto? Para mí y para todos los que formamos parte del Espacio Común Sur y por supuesto para todos los que nos están ahora visitando. Muchas gracias, Roberto. Entonces procedemos a compartir. Tú me habías dicho eventualmente cómo ver esto sin mostrar el torpedo. Ajá. Así que era con los puntitos de mi derecha, ¿no? Correcto. Puntito de mi derecha y poner subtítulos. Bueno, lo voy a compartir así nomás y voy leyendo el torpedo en otro sitio. Entonces, vamos aquí con la presentación. Y logran ver la pantalla, ¿no? No, ¿No están viendo aún? ahí sí. Ahí sí. Estamos viendo la pantalla y también todo el... Sí, tenemos que lograr que se comparta solamente. Sí, mira, arriba, cuando te comparte, ¿cierto? Hay dos opciones. Una básica, que es automática, porque simplemente se activa la aplicación que tú tienes, y luego la que sigue, la pestaña de arriba, ahí tienes que aplicarla, y ahí hay la opción de seleccionar lo que tú quieras, en la zona que quieras y en el tamaño que quieras también. No, vamos a ver así nomás para Bueno, agilizar esta situación. bueno. Y aquí compartimos entonces esto. Y bueno, mientras vamos instalando esto, la pregunta que cae de cajón es, ¿cuál es la impresión y la mirada, más que la impresión, el juicio, la opinión que tienen de los artistas? Porque más de alguna vez a uno le dicen, no, artista, usted se va a morir de hambre, que mi hijo sea creativo, pero no artista. Si una hija es artista, puede ser. Si un hijo es artista es más difícil. Si una hija pololea con un artista, esto motiva por lo menos una conversación de día domingo seria. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los mitos que ustedes han escuchado que sean más extendidos en relación con la figura de los artistas? Aquí abran los micrófonos y escucho comentarios, participaciones. ¿Qué es un artista? ¿Un hippie? ¿Un libertino? ¿Un bohemio? A ver quién se anima por acá.
la figura del artista. Sí, un vago, todo eso que dijiste y mucho más. Un vago, eso. ¿Qué dijeron por ahí? Vago. Inútil, un parásito. No, no es para tanto. Pero la verdad Bueno, que es como algo que no tiene mucha funcionalidad, digamos, ¿no? En un sistema. Es más bien como una especie de elemento superfluo y ornamental muchas veces. Así se ve, digo. así se ve, claro, una persona que no está construyendo precisamente un puente en este momento. Entonces, la pregunta que genera este curso que motiva y que es la idea fundamental de ofrecer estas reflexiones y estos encuentros sabatinos, parte de preguntarse y diseccionar un poco los principales elementos míticos que hemos construido sobre la figura del artista y en lo cual se basa la voluntad que tengo de ir un poco ampliando esa mirada sobre los mitos y ver si resisten o no el análisis histórico. Porque una cosa es el análisis social, la opinión extendida, pero ver entonces qué dice la historia del arte respecto a esto. Entonces, ideas del artista, por ejemplo, que el artista tiene un don innato manifestado desde la infancia. No es raro que se diga, no, el artista, es que yo pintaba desde chiquitito. Cuando me dice, uy, ¿cómo te salió artista? No, desde chiquitito. Y es importante eso también en las biografías, las reconstrucciones, por ejemplo, de prensa, de historias de artistas, la infancia, fundamental. Segundo elemento, un ascenso social vinculado a una bohemia marginal, por supuesto. Una idea también de artista maldito, un artista que compite con los dioses, que es terrible, que es admirable, pero al mismo tiempo es peligroso. Bueno, a partir de ciertas composiciones no neoplatónicas que vamos a ver a lo largo del curso también, aparece vinculado a ciertos principios espirituales. Se habla del artista como un genio creativo, personaje excéntrico, sumido en la influencia saturnal, medio depresivo, ¿no? ¿Y por qué la influencia de Saturno? Hay un libro que se llama Nacidos bajo el signo de Saturno, porque es el planeta que está más alejado del sol, entonces tiene que ver con la sombra, con estos elementos oscuros que hace que este ser mítico haga salir. Estas no son ideas que surjan de la nada, de mi creatividad, sino que son ideas que han sido ampliamente trabajadas por la historia del arte y en particular esta categorización del mito del artista desde un historiador que se llama José Jiménez, quien dice también que a partir de la analogía con Dios, con el Dios creador, el artista también cumple una función sacrificial para la sociedad. Normalmente mueren jóvenes. Aquí hablo de todo tipo de artista, puede ser súper extensa la gama. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Arthur Rimbaud, Masaccio, que murió a los 29 años, etc. Entonces, a partir de esta analogía divina, hay una función sacrificial y el artista sería un personaje también enfermo, desequilibrado, degenerado. ¿Ya? Están todas esas ideas, esas influencias medias saturnales respecto de la figura del artista. ¿Qué es lo que queremos ir viendo? ¿Ah? Una cosa es lo que pensamos nosotros actualmente y otra cosa es lo que vamos a ir viendo que ocurre cuando ponemos esto en la balanza histórica. Este cuadro me parece muy ilustrativo, es de Jules Blin, un artista belga no muy conocido, pero vemos una imagen aquí monocroma interesante, donde dominan los tonos marrones oscuros, dominan un poco los verdes también, y solamente destacan ciertos toques rojos en el respaldo de la silla y en el mantel. Hay un haz de luz concentrado principalmente en la camisa del sujeto y en su sien. ¿Qué está sosteniendo en su mano derecha este señor artista? Sostiene una Ahora sí. pistola, Entonces, sostiene un revólver. El artista sostiene un revólver. Lo vemos aquí rodeado de un mobiliario tremendamente sencillo, que está reducido simplemente a una estufa, una mesa, una silla y un taburete. Tenemos mucha revelación aquí de cierta precariedad, ¿no? Hay una precariedad, por ejemplo, en la mesa, se revela la precariedad de ciertas condiciones de vida. El artista está delgado, hambriento, con ropa gastada, y esto también expresa pobreza. Hay un desorden evidente en la habitación, como lo demuestra la silla que está ahí volcada acá.
junto a un cuadro, junto a la pintura que está pisando. Y está entonces pisoteando su propia obra y observamos además este cuadro y otros más que están colgando a la pared que nos recuerdan un poco la escuela de Barbizon, una paleta de pintura rota, fragmentos también rotos, y el nombre del cuadro es bastante teatral, que se llama Arte, Miseria, Desesperación y Locura. Es la unión, pero de todos los clichés juntos, y está fechada en el año 1880. Y además, bueno, esta evidente miseria, este artista encerrado en su estudio, esta obra pone de relieve principalmente, podría ser quizás esa como quiebra moral del pintor en tus propios fracasos. La figura entonces del centro de la composición en este estudio avanza con ese pie casi vengativo hacia la destrucción de su propia creación. Eh, Algo que se supone, su creación, que es lo que él valora y aprecia en el mundo. Entonces, llevado ya al límite de sus recursos, no sabemos si se va a autolesionar o si va a agredir a alguien con ese revólver. Pero entonces la pregunta es, ¿el artista en esta obra se culpa a sí mismo, culpa a la sociedad que lo rechaza y que el espectador encarnaría? Pero nada es seguro porque el hombre está frente a nosotros y avanza hacia nuestra dirección, aunque no necesariamente decidido a usar el arma contra nosotros mismos. Pareciera ser esto un retrato súper representativo, ¿no? Del artista del siglo XIX, por excelencia. Pensemos que uno dice, oh, Van Gogh se cortó la oreja, muchos se han suicidado. Tenemos esta idea de los artistas románticos ahí al borde del precipicio, delgadísimos. Entonces, bueno, pareciera ser que esto representa, o no pareciera ser, esto representa una forma de entender el arte particular y puntual atingente a un periodo de tiempo determinado, pero que curiosamente ha subsistido hasta nuestros días. Otros mitos que me parecen maravillosos, si artista, obvio que es de izquierda. Entonces, ¿esto es ciencia o es mitología redentora? Y bueno, estas son noticias que he encontrado recientemente, basta que uno ponga artistas de izquierda y salen estos headlines, estos titulares. El Antro dice, ¿por qué la mayoría de los artistas son de izquierda? Estos son foros, algunos son artículos de periódico más formales y otros son artículos de foros, forocoches, etcétera, más informales, pero en esa diversidad hay un encuentro plural de esta idea. Los artistas, dice CNN en español, son de izquierda por moda. Entonces, esta es una afirmación muy extendida que los artistas deben ser de izquierda. Pregunta entonces importante que hay que hacer frente a este mito, ¿qué rayos es la izquierda? ¿Qué ha sido la izquierda históricamente, no? Lo que puede ser históricamente una afirmación confiable, me parece a mí, es que cuando se habla de alguien de izquierda, se habla de ciertos estereotipos o ciertos hechos relacionados con las formas de vida alternativa, con ciertas personalidades excéntricas y opuestas a los valores tradicionales del conservadurismo. Esto se asocia también con una vida inestable económicamente, pero plena desde el punto de vista vocacional. En definitiva, cuando se habla del artista y de sus tendencias de izquierda, trabajamos con ciertas vinculaciones con identidades propias de ocupaciones profesionales poco ortodoxas. Y aquí entonces entramos a un tema más contingente. Ahora que las redes sociales marcan tendencia incluso política, nos llenamos de funas, cancelaciones de entre artistas zurdos y artistas fachos. Entonces, no, que este es zurdo, que este es facho. ¿Cómo resiste esto, estas afirmaciones históricamente? ¿Qué puede uno pensar de esto? ¿Sería posible, por ejemplo, decir que Mozart era zurdo o era facho o Beethoven? ¿Qué eran estos artistas? Eran artistas históricamente, efectivamente apegados a este mito del artista bohemio, carretero, el artista autodestructivo, el artista pobre. ¿Qué nos dice la historia respecto a esto? Para ir viendo entonces el recorrido en el cual se llega hasta esta formación del mito del artista, vamos a hacer una revisión cronológica a lo largo del curso. Primero que todo es de qué cosa es el arte.
para ver entonces a partir de qué cosa es el arte, qué cosas son los artistas y cuál es el rol que están jugando. No voy a spoiler entonces con señalar cuál es el origen detallado de arte, pero bueno, vamos a ver en el curso que arte viene de ars, hacer, y que en un principio, esta es la palabra latina, hacer, en un principio esto tenía que ver con una destreza técnica y que eras bueno en hacer, en generar productos, producciones manuales, en fabricar cosas. El arte de la herrería, las artes mecánicas, las artes de, bueno, había artes mecánicas y otro tipo de artes también. Estaba entonces la venatio, la cacería, estaba el arte de la herrería, estaba el arte de la orfebrería y tenía que ver con elementos mecánicos. Vamos a distinguir a lo largo del curso también el proceso en el cual se pasa de artesano habilidoso a esta idea del pensador creativo, donde si yo pregunto artistas célebres, evidentemente se nos vienen a la cabeza figuras como Leonardo, Miguel Ángel, Rubens, Caravaggio, Duchamp posiblemente, Andy Warhol, Jeff Koons, etc. ¿Cuál es la fortuna histórica o vital más bien que han tenido estos artistas célebres? Es interesante adelantar que tienen cierto patrón común. Por ejemplo, vemos aquí un retrato, se supone que es un autorretrato de Leonardo da Vinci, hijo de un notario, ilegítimo, pero hijo de un notario, que le pudo pagar la matrícula en el taller de Andrea Alberroquio, que era el artista más importante de Florencia. Al centro tenemos un retrato de Miguel Ángel de Daniel Volterra, hecho hacia 1544, en donde, bueno, aparece el retrato ahí de este célebre autor, del cual poco se sabe de su vida más personal, su vida financiera específicamente, pero era un rockstar en su época. Ganaba 70 veces lo que ganaba un obrero de su época medianamente calificado. Era el artista, por lejos, que más ganaba en su momento en Florencia y en su momento en Roma. ¿A quién tenemos a nuestra derecha? Tenemos al señor Rubens, un autorretrato de Rubens. Rubens, hijo de un abogado, sabemos por su correspondencia y por su historia, su biografía, que recibió una educación, pero fabulosa Rubens. Era experto en retórica, gramática, latín y griego, y en sus cartas podemos ver, tiene abundante correspondencia, porque era un diplomático Rubens, no solo era pintor, mantenía un taller que solo en Europa genera más de 1500 obras, o sea, tenía un taller con muchos discípulos, un taller poderoso, pero era diplomático, viajaba por todas partes, y este acervo cultural delicioso de Rubens lo sabemos por su abundante correspondencia escrita, que está fundamentalmente en italiano, pero también en francés, flamenco, latín y griego, como les comentaba. O sea, era un políglota y hay numerosas muestras de su educación excelente, su educación clásica, y se movió toda la vida en ambientes aristocráticos y cortesanos, lo cual sin duda lo facilitó que el papá lo metió muy chiquitito a paje al servicio de la condesa Ligne de Arenberg. Y de paje entonces siguió recibiendo formación como pintor y logró no solamente contactos, sino que también logró destreza pictórica. A lo largo del curso, en ningún caso vamos a cuestionar el talento de los artistas, pero sí es interesante pensar por qué ellos sí y otros no. Entonces, la idea es que vayamos viendo ciertas constantes a partir de datos. Acá tenemos otros ejemplos más. Acá tenemos a nuestra izquierda al señor Michelangelo Merizzi da Caravaggio, al centro tenemos al señor Diego de Velázquez y a nuestra derecha tenemos a Edgar Degas. Caravaggio es el artista pendenciero, carretero, bohemio, asesino, que bueno, en esa época todo el mundo andaba con espadas, así que también asesinar un hombre tampoco era tan poco común. Pero el señor Caravaggio era hijo de un arquitecto famoso y reconocido que trabajaba para Francisco I de Sforza, el marqués de Caravaggio, un arquitecto,
Y su madre era de una familia adinerada del mismo distrito, da Caravaggio. Entonces, pese a que era Merizzi, se la llamaba Il Caravaggio porque se aludía a esa territorialidad. Y lo logran inscribir a un taller tremendamente prestigioso, que es el taller de Simone Peteranzo, que era discípulo nada menos que de Tiziano, que pintaba para las cortes. Y el destino, en este taller del discípulo de Tiziano, le hace conocer nada menos que al arzobispo de Milán, Carlo Borromeo. Entonces, tenemos aquí el ascenso social de un artista talentosísimo, pero pareciera ser que el talento no basta por sí solo, sino que tiene que germinar en cierto ambiente, en cierta tierra fértil social que propicie su emergencia. Al centro, señores y señoras, señoras y señores, ¿a quién tenemos? A Velázquez, Rodrigo, muy bien. El señor Velázquez, el artista cortesano por excelencia, tanto que el señor Jonathan Brown tiene un texto que se llama Velázquez, pintor y cortesano. Bueno, ¿quién es el papá de Velázquez? Abogado, un abogado no con mucho dinero, pero con un capital cultural importante, el papá Juan Rodríguez da Silva, un abogado portugués, y su madre, una sevillana de clase trabajadora que era Jerónima Velázquez. ¿Qué pasa con Velázquez? Está bien contactado siempre. Primero se casó con la hija de un médico que se murió muy joven, con la cual tuvo 2 hijos, pero comenzó su enseñanza joven, temprana en Sevilla, en un taller muy, 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 muy importante, que era el taller del pintor más afamado de ese tiempo, que pintaba para las cortes y que tenía vínculos cercanos con el poder, que era el señor Francisco Pacheco, que lo vamos a ver en clase porque es, entre otros, el que logra impulsar la figura de el artista erudito, del artista que deje de ser artesano habilidoso y que comienza a ser un pensador y un intelectual y un científico, pero no con el afán del arte por el arte, es porque querían dejar de pagar impuestos. Eso lo vamos a ver en clase. ¿Por qué? Pero solo voy a adelantar estas cosas. Vinculado con Pacheco. Alumno destacado de Pacheco porque Velázquez era tremendamente talentoso, al punto que queda viudo y llegan a un acuerdo con Pacheco de que Velázquez se case con Juana Pacheco, la hija de Pacheco. ¿Y qué quiere Pacheco? Que trabaja en la corte de Felipe II. Pacheco quiere que el yerno y por lo tanto la hija queden bien instalados, y vamos a ver en clase cómo se hace una especie de fondart donde participa Velázquez, y Velázquez presenta su obra La expulsión de los moriscos y compite con varios. La obra de Velázquez lamentablemente no subsiste más que, al parecer, un borrador, pero vamos a ver la obra de los demás. Y cómo Velázquez compite, el final ya lo sabemos, porque termina trabajando en la corte de Felipe IV, y el artista cortesano por excelencia, le va estupendo en la vida y llega a declarar finalmente, cuando quiere ser declarado noble, que él nunca había trabajado en su vida, por supuesto, porque trabajar era cosa de gente pobre. Y finalmente en esta escena tenemos al señor Edgar Degas. Edgar Degas, que es súper bien sabido, que venía de una familia muy acomodada porque su padre era un muy próspero banquero francés, y de hecho dentro de los impresionistas es de aquellos que sostienen al grupo de los menos adinerados, que había poco adinerados, en general eran de familias de medianos comerciantes. Y eso sí, era el que tenía tecnología, era el que tenía la Mac, la tablet, la cámara Super HD, era el que tenía la impresora 3D de la época, que era la cámara fotográfica. Entonces él era el que facilitaba la tecnología y los avances de época al grupo. Sigamos viendo casos y casos de artistas que nos ponen un poco en crisis este tema de la bohemia, y que son, damas y caballeros, los artistas que uno estudia en la universidad, porque al final lo que se estudia no es necesariamente historia del arte, sino que estamos en una época fuertemente revisionista, en donde lo que se estudia es historia del arte occidental, europeo, de las cortes, cortesano europeo. Y lo que aprendemos por libros Taschen en las escuelas más modestas de los centros de las periferias, como es Latinoamérica, son estos artistas, pues. Nos pretendemos comparar y aspirar al lugar de cortes de artistas que tienen que ver con
con círculos sociales muy robustos, antiguos, y que son casos muy puntuales. Importante también ver en el curso que no solo estaban los artistas cortesanos, sino que había otras redes de artistas. Estaban los artistas que vendían en los mercados y otros. Y hay que ver entonces qué pasaba con esos artistas que no han trascendido, así como estamos recién sacando a la luz historia de artistas mujeres, que en el libro de Gombrich, célebre y la Biblia del arte por mucho tiempo no había ni una mujer. Tampoco se habla mucho de artistas que no sean cortesanos y vinculados con redes de poder y liderazgo. Dos artistas acá célebres. El señor Jeff Koons a nuestra izquierda y el economista, artista, publicista por antonomasia, Andy Warhol. Ningún artista de la historia vinculó el dinero y el arte como lo hizo Andy Warhol, ninguno. Él es el maestro de esto. Entonces, me interesa hablar de Warhol, hacer aquí una inflexión, porque entre las preguntas que marca este curso y el origen que tiene, es hacer una revisión histórica que llegue hasta las revueltas sociales, el estallido social, como le quieran llamar. Yo creo que el nombre que hay que ponerle merece cierta revisión. Sé que a estas clases puede asistir gente que no sea chilena, pero creo que estos casos pueden ser perfectamente extrapolables a casos latinoamericanos, porque se mantiene una cierta estructura de herencia colonial. Y eso también lo vamos a revisar en la última clase del curso, que ya veremos. Entonces, me parecen ejemplos interesantes para comprender, ¿no?, cierta estructura. Entonces, ¿qué dice Warhol? Hacer dinero es arte, y el trabajo es arte, y un buen negocio es el mejor arte. Es el tipo de arte más fascinante, dice Warhol. Y lo dice, y este artista tiene vigencia también en un tiempo en que en Chile estamos revisando reformas, y el arte también se quejó y se manifestó por una serie de temas sociales, y es muy significativo que uno de los artistas estandarte que se buscan replicar muchas veces en Latinoamérica es el pop. Pero ¿será efectivamente este pop el pop latinoamericano? Interesante eso. Entonces, Warhol. Vamos a revisar la figura de Warhol y, por supuesto, hay que hablar del señor Jeff Koons, quien es el artista vivo más cotizado del mundo, al cual solo puede aspirar, o más bien a la compra de obras de Jeff Koons, solamente puede aspirar el 1% más rico de la población del mundo. Jeff Koons estudió Bellas Artes, sí, pero era funcionario de la bolsa, era broker de Wall Street. Y comenzó a ser famoso, cómo no, en los años 80, y su filosofía como empresario, también como especulador, se basa que en la obra hay que saber cómo publicitarla, y por tal razón Jeff Koons fue el primer artista en contratar los servicios de una agencia de publicidad para promover su imagen, que era algo nunca antes visto anteriormente. Pero bueno, las cosas en la vida, en el arte y en el amor rara vez son tan sencillas. Y también tenemos el caso de artistas como Marcel Duchamp, que nos pone en cierto problema porque su vínculo con el mercado era más a contrapelo. Y uno de estos ejemplos lo tenemos en una carta que le escribe a Walter Patch, fechada en el año 1915, en donde Marcel Duchamp declara lo siguiente: hace ya mucho tiempo, incluso antes de la guerra, tengo aversión a esta vida artística en la que estaba envuelto. Y además me niego a imaginar una vida de artista en pos de gloria y dinero. Me alegra mucho saber que, le dice a Patch, que has vendido esos lienzos y te agradezco tu amistad de todo corazón, pero me da miedo acabar teniendo que vender cuadros a toda costa. En otras palabras, de convertirme en un pintor de salón. Eh, Interesante esta declaración, porque en este caso nuestro querido Marcel Duchamp hace gala en una de sus muchas declaraciones al respecto, y para ello vamos a ver un par de textos de Alan Bones, Nuria Paist y del propio Warhol. Hace gala de un desinterés y oposición a la lógica del triunfo inmediato presentado por la tradición. Esta es una actitud con la que va a ser consecuente a lo largo de su carrera, pero de forma paradójica, hasta que su obra entra en los museos y su vida y producción se encuentra reflejada en las monografías de más importancia de la década de los 60.
La actitud media distanciada de Duchamp respecto del éxito es un ejemplo de un rechazo bastante drástico, ¿no? A la postura de la gloria terrenal que muchos artistas enarbolaron en esa época. Pero la paradoja de esto es que muchos de estos artistas igual alcanzaron el éxito y que la obra de Duchamp está en museos a los cuales él legó su obra de manera tremendamente pensada. Y eso lo vamos a revisar también. La vamos a revisar brevemente en el curso. Muchas obras entran en sus muros. Entonces, esto es una paradoja y también sería posible pensar que estos artistas pasan a la historia a pesar de sí mismos o a partir de un razonamiento extendido, que los artistas se consagrarían, estos artistas que no quieren nada con el mercado, que van a contrapelo, que soy un intelectual y por eso me prefieren, pero no es lo que yo quiero, se consagrarían entonces debido a la acción arbitraria de las instituciones. Sin embargo, los procesos de consagración que vamos a ver en un esquema que estudia Alan Bones, y que de los primeros que lo estudia, y luego lo perfecciona Nuria Pace, los procesos de consagración no son solo a través de la venta de obras, sino también a partir del reconocimiento social de los artistas, resultado y consecuencia a la vez del grado de visibilidad alcanzado. Esto es lo que dice la teoría de Bones y Pace. Primero que te conozcan tus pares, primero que te conozca la crítica, primero que te conozcan los medios, todo esto es una convergencia simultánea. El Instagram ahora, el TikTok, Facebook, Facebook ya está más antiguo, pero video, algo, un escandalillo, algo hay que hacer, que ser conocido. Y esto entonces, después del grado de visibilidad alcanzado, es susceptible de analizarse con el objetivo de encontrar ciertas constantes que permitan comprender cuál es el proceso de consagración que se activa en cada momento histórico y que conducen a los artistas a esta cosa extraña que llamamos éxito. Entonces, luego vamos a ir ordenando todo este asunto. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Victoria, un segundo solamente. Cuando tú digas, te puedo hacer un resumen de algunas, no preguntas, pero algunos comentarios que sería interesante como colocar en algún momento o redondear en algún momento, justamente como una forma de cerrar que tú quieres. Pero tú me avisas cuándo, ¿ya? Claro, claro. Estamos ya con el tiempo No, no, no hay justo. problema, no, no hay problema del tiempo, no, no. Pero entonces aprovechemos esta pausa para ir Perfecto. dialogando, ¿ah? Sí, De mira, hecho, en voy el a fondo, en extender. el fondo hay tres grandes ámbitos en los cuales las observaciones, los comentarios han salido aquí en el chat. Uno tiene que ver con arte y política, ¿no? Que es un tema que ya lo ha expuesto muy bien en relación con las tendencias, ¿no? Y hay comentarios en el cual se dice, ¿no? Que, claro, efectivamente hay artistas, como el caso de Dalí, ¿no? Que se volvió franquista. Digo se volvió porque originalmente pertenecía al grupo de Breton, que no eran franquistas. Entonces, claro, hay intereses ahí históricos que para él resultaron interesantes. Luego también el caso de Marinetti, lo menciona también el caso de Rendi, ¿no? Marinetti, su Perfecto. vinculación con el fascismo. Y también hay un comentario en que dice, bueno, el arte dice debería ser neutral. Entonces ahí también hay una pregunta, ¿no? En torno a arte y política, si el arte realmente es neutral a la política, ¿no? Entendiendo que la política es algo que Interesante. abarca un ámbito bastante extenso. Luego, un segundo ámbito, ¿cierto? Que también hay un comentario en relación con la omisión o la marginación, ¿no? De la mujer en el espacio del arte, que es un asunto que se arrastra desde la historia, desde que la historia es historia prácticamente, salvo casos muy emblemáticos, pocos, pero muy emblemáticos de mujeres artistas. Y el tercero es el que acaba de finalizar, en torno justamente a esta idea del mercado. También el tema que dice Edison, ¿cierto? Dice, el arte lo valida el mercado. Me parece que es una afirmación. Y cuando habla de mercado, Súper probablemente también se interesante. refiere al antiguo mercado de la política o también al antiguo mercado, ¿cierto?, de la oligarquía que maneja la historia del arte, también en algún momento de la historia. Así que me parece que hay como tres ámbitos: arte política, arte y género, ¿cierto? Y mundo, mercado, poder, etcétera.
Súper interesante, Roberto. Me gustan las preguntas, entonces vamos en el orden que me señalas. ¿El arte debería ser neutral? Eh, yo, más que dar respuestas absolutas a lo largo del curso y en esta clase en particular, me remitiría primero a entregar datos, porque estamos inmersos en relatos tan espesos y un palimpsesto relato sobre qué es el arte, que primero hay que ir despejando, y por eso en la primera clase nos vamos a dedicar a ver qué se ha entendido por arte a lo largo de la historia, y por lo tanto en qué momento histórico estamos hoy para entender desde los ojos del presente lo que es el arte. Yo creo que la afirmación más sensata en este momento de la historia es decir, el arte hoy, para mí, es y de acuerdo con ciertos criterios. Se dice que de arte y de gusto no hay nada escrito y hay muchísimo escrito. Y claro, es un asunto que llama la atención, la poca discusión que hay sobre el tema o lo excesivamente abierto que está el tema. Entonces me parece que vamos a ver históricamente qué es el arte para ver si el arte debería ser neutral o no, pero creo que en las próximas diapositivas vamos a tener algunas aproximaciones a esto, en la medida en que veamos que hay financiación de las obras desde el mercado y también tenemos un mecenazgo de Estado. Y ahí creo el Fondart. Y ahí creo que es muy interesante que podamos comparar esos dos lugares y ver entonces si los discursos revolucionarios y de vanguardia del arte se condicen efectivamente con ciertos datos que vamos a ver a continuación. Eso respecto de la neutralidad del arte. Primero discutamos qué vamos a entender por arte en este espacio y luego podemos discutir en qué lugar nos encontramos ahora. Marginación de la mujer en la historia del arte es un temazo. Hay un libro que es súper interesante, grueso, que salió hace poco, que es Las mujeres en el arte, y que hace esta revisión que Gombrich y otros historiadores del arte han olvidado. Claro, muestra casos emblemáticos de artistas fantásticas, Sofonisma Aguasola, Artemisia Gentileschi, y bueno, muchos artistas también que tenían que firmar su obra diciendo lo pintó esto en presencia de su padre y siendo virgen. Entonces, eso es un tema y eso ya es un curso aparte. Mujeres artistas, muchas, muy valiosas, talentosísimas, que están saliendo ahora a la luz. Y el arte lo valía el mercado. Edison, sí, y vamos a ver que también qué vamos a entender por mercado y cómo el mercado no solamente es un acto de transacciones, sino que es un hecho social y qué mercados hay. Entonces, quiero que en esta clase por lo menos tengamos una pincelada de transacciones estatales y transacciones privadas, y ver entonces en qué espacio nos movemos como creadores. No sé si con esto, no sé si respondo muchas preguntas ahora, pero, pero no sé, anuncio que se vienen posiblemente algunas respuestas a esas preguntas a lo largo de esta ponencia. No sé si alguien quiere profundizar en algo más o seguimos adelante. No sé, si alguien quiere decir algo, se puede Abierto, habilitar la idea es que el debatamos, micrófono. conversemos. Yo Rodrigo creo, tiene un aspecto de querer hablar impresionante, sí. Rodrigo está, sí, Sí, sí. Rodrigo, bienvenido. muchas gracias, muchas gracias. Bien, yo soy profesor de arte también y a su vez, dentro de todo lo que ha hablado, le agradezco y muchas gracias también por la invitación a esta estupenda clase magistral, la estoy encontrando fabulosa. Sí, dentro de todo eso se ha hablado mucho de lo que es el arte, se abarca bastante dentro de ello. El arte es evaluable, en ese sentido, el arte es muy subjetivo, ¿cierto? En eso se va a tomar también parte de lo que es una posible, cómo evaluar arte. Es como una pequeña pregunta en eso. Y la otra es sobre Duchamp. De cierto modo, es como es parte del antiarte, ¿cierto? Duchamp trató de realizar un poco lo que es todo lo contrario o la transformación de lo que es los objetos como el Ujú. ready-made y eso. Y a veces como poco entendible. Se puede llegar a ser como a algo más objetivo de lo que realizó Duchamp. Esas son mis dos dudas. Eso. Entonces, y Duchamp. Si vamos a evaluar qué es arte, sí, vamos a presentar y bueno, aparte tremendamente activa del curso son ustedes.
Entonces yo creo que una cosa es lo que les voy a presentar, pero siempre yo espero con cierto rigor desde la disciplina y presentando documentos. Y a partir de los documentos espero que saquemos conclusiones y opiniones. De hecho, vamos a analizar bastantes artículos de prensa en la última clase y ahí vamos a tener un experto en medios y comunicación de la London School of Economics, el señor César Jiménez Martínez. Cualquier alcance de nombre no es casualidad, es mi hermano. Y vamos a analizar con él entonces teoría de medios y cómo se entiende, por lo tanto, esta evaluación del arte contemporáneo chileno que estamos viendo hoy. Y bueno, yo espero, Rodrigo, es uno de los objetivos que a partir de los datos que vamos viendo, logremos consensuar cierta idea del arte a lo largo del tiempo. Ha sido un concepto tremendamente mutante. Entonces, saber situar bien de qué época histórica estamos hablando para ponernos en los pies de esa época y entender a partir de eso qué es el arte. Incluso si, no sé, si vemos un Picasso y vemos hoy una obra de Banksy, van a ser concepciones también de la propuesta y de la puesta en escena artística y de cierto concepto también variable. Entonces lo importante es eso, cómo el concepto ha ido mutando y ha ido ampliándose o restringiéndose. Creo que eso es importante. Y respecto de Duchamp lo vamos a ver como un caso efectivamente a contrapelo de un momento en el cual los artistas estaban desesperados por llegar al salón. Llegaban pobres desde sus pueblos, etcétera, a hacer fama y fortuna, y eso se extendió por mucho tiempo, y Duchamp es uno de los que logra quebrar eso, pero a pesar de no querer participar en una forma tradicional de mercado de arte y de influencia, lo que nos cuenta la literatura es que era un sujeto tan encantador y tan culto y tan interesante que siempre era un plus tenerlo junto a ti. Entonces la gente quería estar con Duchamp y Duchamp, bueno, ascendió y circuló por estas redes también. Supo contactarse bien y supo contactarse o llegó a contactarse con mecenas, que ahí también hay un espacio interesante, el mecena, el marchante, el galerista, que también estaban interesados en la vanguardia. Este no es un asunto cerrado, querido Rodrigo, sino que es un asunto que también tenemos que ver cómo estamos operando hoy y cómo funciona el mercado chileno, donde a mi juicio muchísima gente tiene ganas de comprar obra, pero falta también una guía. Normalmente uno compra lo que tiene el vecino y el vecino tiene un Cienfuegos o un Sammy Mayor u otro. Y falta llevarlos más a los trabajos finales de estudiantes, falta llevarlos a instancias, ¿no? Donde también los datos indican que la propuesta es más estudiada y mucho más plural. Eso respecto a Duchamp. Entonces, es un caso especial, Duchamp. No se mueve con Victoria, esa hambre mercantil. Veo a Victoria, Bernardita ahí. sí, Bernardita. ¿Qué tal, querida Y Bernardita? Edison Qué gusto también. verla. Y Victoria, Edison. qué alegría poder estar contigo en esta charla, participar hoy día y saber que vamos a tener este maravilloso curso contigo. Yo solo quería acotar, a propósito de la duda de Rodrigo también sobre Duchamp, que la verdad es que Duchamp entendía muy bien cómo funcionaba el mercado del arte. Y es a partir de ese juego de entendimiento de cómo funciona que opera a contrapelo y que también va a hacer uso de ese mercado. Él va a entender el valor de su obra también y va a buscar cómo en el fondo poner en jaque ese mercado y hacer dinero con eso también. Entonces, también hay que tener en cuenta que ese juego a contrapelo estaba desde el entendimiento de las dinámicas del comercio artístico de su época y de el valor de la exhibición, y desde ahí también jugó sus cartas. Entonces, creo que es interesante tenerlo en cuenta y no me cabe duda que lo vamos a profundizar contigo. Sí, y yo creo que en conjunto, bueno, estos ping-pong culturales, Bernadita, me encantan, porque claro, vamos a ver un panorama general, pero iremos profundizando, evidentemente, lo que les llame la atención. Y estos cursos tienen un plus, es que muchos somos colegas,
y muchos son profesores, por supuesto, entonces también creo que el aporte que se puede hacer a partir de esta mirada un poco provocativa, provocadora, va a sacar experiencias y saberes que ustedes tienen. Entonces, evidentemente, el protagonismo va a ser también de los participantes. Por eso digo que espero que sea un curso a micrófono abierto y donde debatamos muchísimo. Sí. Queridísimo Edison, qué gusto verlo, maestro. Querida, ¿cómo estás? Qué bueno Qué haber gusto recibido verte. esta invitación. Eh, Mira, lo que yo planteaba respecto de la validación del arte, que en realidad es el mercado el que valora el arte, es tal vez por esta visión que yo tengo desde, desde mi experiencia como, bueno, yo vengo del mundo de la danza, tú sabes, y hace poco también terminé una formación en investigación y creación de la imagen, hice un magíster en la Finisterra. Entonces, ahí se hablaba mucho un poco de que el artista finalmente es validado cuando su obra llega o a una galería o a un museo. Entonces yo creo que ahí también hay un tema que es muy importante de discutir y de validar, y creo que aquí se mezclan muchas cosas, porque se mezcla también lo político, se mezcla el tema hoy en día de los fondos concursables, quién te valida dentro bueno, yo evalué Fondar hace como 5 años atrás, y también te dabas cuenta que finalmente lo que más importa a la hora de, cuando tú evalúas un proyecto Fondar, es cómo está escrito ese proyecto Fondar, porque tú cuando vas a evaluar obras, tú no estás evaluando una obra que esté lista, tú estás evaluando un proyecto de obra. Entonces, finalmente, se valoran proyectos por cómo están puestos en el papel y no por una obra terminada. Entonces, finalmente pueden haber obras que tienen una calidad mucho mayor o que tienen una profundidad mayor al estar acabadas, pero que muchas veces no se llegan a concretar porque no tienen el fondo también. Entonces nunca llegan a estar en el mercado, nunca llegan a estar en un museo, nunca llegan a ser vendidos en una galería. Entonces eso es lo que a mí me genera mucha duda todavía, ¿no? Como, porque tú ves obras de repente, vas por la calle y ves, no sé, en estas ferias de artesanía, yo vivo acá en Las Tarrias, y ves en Las Tarrias de repente gente que pinta y tiene pinturas maravillosas y no son reconocidos como artistas porque no venden en una galería y no están en un museo. Pero, y después te vas a un museo y ves obras que te parece que son como, ¿por qué están acá en este museo y la obra de este señor que vende en Las Tarrias no está acá? ¿Entiendes? Entonces, ¿quién valida eso? Yo creo que también ahí hay un tema muy político y muy de las esferas de poder también, sin duda. Bueno, Edison, eso. querido, cuánta sintonía, ¿eh? Mira, yo creo que las diapositivas siguientes van a responder parcialmente tu pregunta y van a abrir el debate y los fuegos. Y espero que reiteremos tu intervención al final de mi exposición, porque creo que traje algunos elementos para profundizar tu duda, tu inquietud, y para que analicemos en conjunto, de acuerdo también con datos y con las problemáticas, claro, nacionales. Y lo que me parece maravilloso es que muchos aquí presentes son o han sido protagonistas de la evaluación de fondos concursables y tenemos cierta voz. Entonces, primero Victoria, que todo, analizar y tomar conciencia es genial. Por favor, Victoria, Roberto. antes de continuar, y discúlpame porque a mí se me pasaron dos comentarios que son interesantísimos y que probablemente tú los vas a desarrollar más adelante, pero te lo adelanto, que tiene que ver con las otras capas, las otras dimensiones, ¿no? De la problemática del artista y la sociedad o los vínculos, ¿no? Dentro de las redes sociales. Y es que plantea Remy, ¿cierto?, que también el arte tiene una dimensión existencial, filosófica, ¿no? Ese es un aspecto. O también, más adelante, señala también del punto de vista psicoanalítico. Son lecturas que se pueden hacer del punto de vista del autor, ¿cierto? O también de lo colectivo, menciona. Y también una segunda observación, que eso sí, es una pregunta, en el cual dice, ¿se verán artistas u obras del arte virreinal? Esas son las dos cosas. Interesante. Virreinal, yo creo que en la segunda clase podríamos ya plantear intereses, porque vamos a dedicar una clase y media a latinoamericano. Entonces, ¿por qué no ver algunos ejemplos para entender un poco el nexo sería interesante, el nexo entre Europa y la versión
europeizada o la herencia, los ecos europeos en Latinoamérica, y cómo eso subsiste, porque adelantando un poco lo que vamos a ver, de algún modo la situación del arte actual tiene mucho que ver con que seguimos siendo de un estrato profundo latifundista. No diré más al respecto, pero sí, vamos a ver pocas obras virreinales, una o dos, pero algo veremos, y más bien en relación con los artistas y el sistema de mercado y producción. Me permito un poquito seguir avanzando. Guarden las preguntas que tengan, por favor, porque yo creo que lo que vamos a seguir viendo, ya entramos aquí en la polémica dura, y para que se arme el debate, para cerrar este ciclo, debatir y que estalle todo, ¿no? Y que construyamos todo, ¿no? Entonces, remecer los valores tradicionales o no. Como hemos dicho, las creencias extendidas sobre el arte y los artistas obedecen a vínculos que responden a ciertos estereotipos relacionados con las formas de vida alternativa, las personalidades excéntricas, opuestas a los valores tradicionales. También hay un romanticismo por una vida inestable, pero bueno, plena, decíamos. Es interesante, entonces, ver estudios de caso en este curso. ¿Y por qué estudios de caso? Porque el estudio de la trayectoria de artistas puntuales saca a la luz cuestiones de importancia, por ejemplo, que la importancia de un primer reconocimiento no reside necesariamente, como ustedes bien dicen aquí, en la circulación económica de sus obras al principio, en la circulación económica, sino en la circulación del nombre. Eso es la teoría que sostiene en un momento en los años 70, 80 Alan Bones, y que luego ya en los 2000 lo refuerza Nuria Pace con ciertas modificaciones. Circulación del nombre, primera cosa, hacerse conocido, estar presente en el mundo del arte y entrar en los museos o en la literatura especializada, hacerse amigo del crítico, hacerse amigo ahí de los directores. Quienes han sido directores sabrán que más de alguien surgen muchos amigos aquí, cuando uno está en circuitos de poder. Entonces, estar presentes y lograr el acceso a partir de eso a un espacio primero de circulación, dice Bones y Pace, y luego al mercado como tal y al aumento de precios. Y de esta manera, por lo tanto, entonces, de esta manera, los precios no son, perdón, el estudio de la trayectoria, perdón, aquí, de esta manera, los precios no son, en un principio, los indicadores más fiables de la acumulación de reputación. Es decir, cuando los artistas jovenzuelos empiezan a vender mucho, no necesariamente es reputación, porque la pregunta pertinente es de qué manera los artistas consiguen estar presentes hasta llegar a los museos y cómo va evolucionando entonces dicho sistema, y siempre en relación a estos procesos de consagración, dice Pace y Bones, será analizar en este curso teniendo como meta final pensar desde el pasado hacia el presente, a partir, como les decía ahora, de estudios de datos perfectamente útiles como modelo comparativo para comprender otros casos regionales. Para tal fin, en este curso vamos a seleccionar casos concretos, y para esta breve presentación no voy a spoilear lo que vamos a hacer en la clase final, pero traje sí un par de ejemplos bastante ilustrativos sobre preguntas y problemáticas que busco que trabajemos juntos. Entonces, artículos de prensa. La prensa es procesos de coyuntura y contingencia, y comienzo aquí entonces con un caso ilustrativo de ejemplos de mercado independiente y de mecenazgo estatal. Es decir, qué pasa con la circulación de artistas en galerías y espacios donde se mueven, donde hay gestiones de transacción económica más puramente, y qué pasa con el Estado, que es lo que comentaba Edison. No sé si se acuerdan de la feria de la Arco del 2020, que fue Prats, Hamilton y Voluspa Jarpa, y fueron entonces con obras, dice, de artistas como Alfredo Yar, Juan Downey, Paz Errázuriz, el colectivo CADA y los mencionados Jarpa, Prats y Hamilton. Estaban hablando en ese momento de las revueltas sociales o el estallido social. Se estaba hablando de temas políticos duros. ¿Qué fue lo que gatilló las revueltas sociales de octubre, esencialmente, a juicio de ustedes?
que pasó en toda Latinoamérica. En eso tenemos aquí amigos del Perú y de otras partes, y creo que esto es un acontecimiento que puede evaluarse de manera bastante transversal. ¿Qué habría gatillado esto? La desigualdad se hablaba mucho, ¿no? Se hablaba de temas no solamente políticos, yo diría que el arte de los años, el arte visuales me refiero, y otras artes también, ¿eh? 70, 80, el Cava, Sami Benmayor, bueno, Sami no sé tanto, el Cava principalmente, el grupo de acciones de arte, se distinguen por una fuerte lucha política contra la dictadura. Y un poco ese discurso se extendió y se extendió hasta nuestros días. En la Feria Arco llamaba la atención que la obra de Prats, por ejemplo, tenía mucho más que ver con problemáticas de los años 70, 80 que con la problemática social mismamente. Y también veamos cuál es el discurso institucional detrás de esto, la gran narrativa. Los artistas chilenos que fueron a la feria. Fernando Prats Esteves, Universidad de Chile. Volus Pajar Pasaldías, Universidad de Chile. Aquí yo puse los nombres que consigna el reportaje. ¿Eh? Separé en rojo los varones, en azul las mujeres, y puse las instituciones de las cuales vienen, porque Edison hablaba muy bien de los fondos concursables. En el fondo concursable, en teoría, estamos llamados todos a participar. Pero hay una cosa que se llama el currículum. Y dentro del currículum hay elementos que veremos acá que pareciera ser que son indispensables para acceder a cierto lugar. ¿Estamos todos llamados? Sí, a postular estos fondos, sí, en teoría. Entonces veamos qué nos dice el dato. Fernando Prats Esteves, Volus Pajar Pasaldías, Patrick Hamilton, Alfredo Yarjas Boone, Juan Downey, Paz Errázuriz Corner. Estallido social, arte chileno, representación. ¿Qué nos dicen aquí los datos, damas y caballeros? Porcentajes, por ejemplo, de Roberto es profesor, yo estudié arte, en mi época por lo menos el 70% de las que entrábamos éramos mujeres, los hombres son una minoría, y la creación artística es bastante transversal. Yo aquí no veo artistas autodidactas, y no veo artistas que no sean de otra universidad, que no sean la Chile o la Católica. Pero bueno, esto es un evento privado. Veamos entonces si hay distancia con los eventos o con otras instancias privadas, mucho más privadas, y con otras instancias estatales, y a partir de eso discutimos y sacaremos alguna conclusión. Otro artículo, mis queridos amigos y amigas. La tercera publica Reinas y Peones, cómo se mueven las fichas del mercado del arte en Chile. Esto lo extraje del 2016, pero lo extraje porque es muy semejante a un artículo que salió en una revista de negocios del año 2019, pero esto me parece más completo y los datos se mantuvieron casi inalterables entre 2019, antes de las revueltas sociales, y 2016. Y este artículo es extenso, es más rico, entonces habla de 7 millones de artistas importantes media. Alfredo Ayala está vendiendo por muchísimo más. Guillermo Lorca, una obra de Lorca ahora está por 17 millones. Ahora el precio de Lorca no es pagable. José Pedro Godoy, su obra más grande, 17 millones, y así nos va hablando. Alejandra Prieto, etc. Gonzalo Cienfuegos, vemos aquí en el reportaje, Carmen Aldunate. Si quieren, ahí Roberto me avisa si quieren que les envíe esto para que lo vayamos discutiendo en clase también, principalmente en las últimas clases, porque es fascinante leerlo analíticamente. El reportaje divide artistas de primera línea, mediana trayectoria, artistas emergentes y así. En primera línea, ¿qué tenemos? Alfredo Ayar, Carlos Lepe, Eugenio Dittborn, Paz Errázuriz, Iván Navarro, Loti Rosenfeld o Carlota Rosenfeld Villarreal, Volus Pajarpa, Pedro Lemebel, Francisco Casas y el grupo Cava. Bueno, no puse en detalle quiénes conformaban el grupo Cava, pero lo podemos ver si es de interés. Mediana trayectoria. Estos son los que están cotizando al alza muchísimo, y Lemebel y Casas, Lemebel principalmente post-mortem, ¿eh? Eso es un tema que hay que analizar. Mediana trayectoria, Alejandra Prieto, 17 millones en adelante, 30 y algo. Isidora Correa Alamán,
Andrés Durán Dávila, Enrique Ramírez Figueroa, Patricio Vogel, Cristian Salineros, Gianfranco Fosquino. Se ven presencias y a veces no solamente las presencias son datos interesantes, sino que también las ausencias. ¿Qué no se ve en esta lista? ¿Quiénes no logran permear el espacio de reconocimiento y valoración en Chile revolucionario y rebelde, ni de Feria Arco, ni de el mercado privado? Los autodidactas, ¿no? No hay ni un autodidacta. ¿Y qué les parecen los apellidos? ¿Hay No algún sé, tal vez no mapuche? veo Albororo Maturana. Viene, pero no hay ni un mapuche. No hay o sea, Chile somos una población completamente mestiza y no están llegando a estos círculos de poder. Pero aquí vamos bajando, de primera línea a los que cotizan más baratos. Vamos a ver a medida que descendemos en la escala del reportaje. Aquí estos datos son con sangre de reptil. Yo quiero que analicemos datos sin demasiada pasión, porque la pasión después la ponemos en el debate. Artistas emergentes. Pero Domeico de la Finisterra, aquí ya nos abrimos a otras instituciones. María Edwards de la Finisterra, Grace Wainwright de la Finisterra, no sé si pronuncié bien, Carolina Illanes del Arcis, Nicolás Sánchez de la Pontificia Universidad Católica, Sebastián Mejía de la Escuela de Bellas Artes de Nueva York, Juana Gómez de la Católica, Javier Toro Blum de la Católica. Jóvenes fenómenos de venta que el reportaje analiza súper interesantemente, José Pedro Godoy de la Pontificia Universidad Católica y Guillermo Lorca de la Universidad Católica, que dice, claro, ellos no se han vinculado necesariamente a circuitos ni universitarios, ni de alguna galería, no se han afiliado a eso, pero señalan, uno tiene un público fiel vinculado al interesante activismo de Pablo Simonetti y Guillermo Lorca García Huidobro, y bueno, por sus propios méritos, esto no es un análisis del mérito en ningún caso, todos son artistas talentosos. Pero lo que estamos viendo acá es un análisis de quiénes llegan dentro de todo el talento posible en casi 20 millones de habitantes de un país. Y Guillermo Lorca, que estuvo en la Católica, luego se vinculó con Odd Nedrum, pero cuando uno analiza la carrera temprana de Lorca, siempre estuvo vinculado a espacios con visibilidad y con cierto poder adquisitivo. Y el caso de pintores como Gonzalo Cienfuegos y nuestra querida, aquí esto me tapa, Gonzalo Cienfuegos y Carmen Aldunate, que son artistas que cotizan permanentemente, pero nunca lograron salir del mercado chileno, pero cotizan y cotizan bien. Y, un segundo, que necesito, aquí. Mercado de artistas autogestionados. Está Jorge González Loce, de la Universidad de Chile, Bruna Trufa, de la Chile, Rodrigo Cabezas, de la Católica, Marcela Trujillos, de la Chile, Mario Soro, de la Católica, Claudia Kemper, de la Católica, Enrique Zamudio, de la Chile. Esto solamente lo extraemos del reportaje de La Tercera. Antes de iniciar el debate, mientras vamos abriendo los fuegos, y algo similar ocurre con la obra de Sami Benmayor y Bororo, los dos de la Chile, y los dos con una obra que, o sea, Bororo hace poco en una entrevista dijo, yo hace rato que sé que estoy pasado de moda, pero él tiene su público fiel. Pero esto sigue, este análisis continúa, y entonces vamos con otro el reportaje que yo les señalaba, que es del 2019, año de las revueltas sociales, el arte de invertir en arte, y menciona también a menos artistas que los que yo les mencioné en el reportaje de La Tercera. El otro me parecía más rico, más completo, pero los nombres se están repitiendo. Y esto es interesante respecto de lo que comentábamos. El apellido más común en Chile, estadísticas según el CERVEL: Muñoz, Rojas, Díaz, Pérez, Soto, Contreras, Silva y Torres. Y en ese sentido es un fenómeno interesante el arte que no ocurre en la música. Los prisioneros cantaban Si tu apellido no es González ni Tapia. Marcianeque se llama Matías Muñoz. Y con esto no estoy sacando ninguna conclusión demasiado interesante, es muy refutable, puede ser un cherry picking. Pero es interesante cómo en artes visuales y en cine cuesta mucho más que al espacio del reconocimiento y la valoración lleguen ciertas voces. En esto hasta ahora hemos visto el mercado, la transacción libre.
y vamos viendo entonces las imágenes de las personas que se presentan. Que esto, solo quiero mostrar las imágenes, da para un estudio interesante étnico, pero eso hay que hacerlo en serio, y aquí solo quiero presentar. Quiero que vamos solo sacando conclusiones. Guillermo Lorca, José Pedro Godoy, Nicolás Sánchez, Alejandra Prieto, Volus Pajarpa y Isidora Correa. Antes teníamos aquí, Ditborn al centro, Paz Errázuriz y Gonzalo Cienfuegos Bone. Ahí que se desplieguen las cortinas. Aquí, adiós chicos. Y acá tenemos a Sami Benmayor. Tenemos a Bororo, Carlos Maturana, que le dicen Bororo porque el papá le decía que parecía un borocotoco cuando era pequeño, entonces quedó como Bororo. Acá tenemos a Javier Toro Blum. Y tenemos a Edwards, no me acuerdo el nombre de nuestra artista, Edwards. Y lo que yo llamaría, cierta excepción a la regla, Pedro Lemebel, por supuesto. Su obra al alza, post-mortem. Acá, entonces, vamos a ir revisando. Acá. Entonces, vamos a pensar ahora qué pasa con la promoción y el mecenazgo estatal de las artes. Para el economista suizo Bruno Frey, aunque el apoyo estatal del arte es importante, los métodos para proporcionarlo son diversos y conllevan desafíos también, desde el equilibrio entre la regulación y la libertad artística, es decir, producir obras para dar el gusto a los jurados del gobierno de turno. Esto lo dice Bruno Frey, que es un economista suizo, pero si hace sentido con algún escenario conocido, es solo coincidencia, pero también nos hace eco de que es un fenómeno mundial, ¿no? Entonces, producir obras, o sea, la libertad artística, va desde la libertad artística hasta la evaluación de la calidad del arte para distribuir ayudas de manera efectiva. Y hay conceptos que se instalan también en esta idea de la promoción y mecenazgo estatal. Tenemos que hay una libertad, sí, pero una libertad es como lo que señalaba Edison, una libertad donde hay jurados y donde hay temas de turno, no sé, o temas de moda. No sé si se han dado cuenta que la memoria, en los años 2000 yo me acuerdo, la memoria, todo el mundo habla de la memoria, luego fue la circulación. Actualmente se habla mucho del territorio, en algún momento se habló de la interseccionalidad, hace un par de años el tema era lo femenino, la materialidad, y bueno, ayúdenme ustedes ahí en los comentarios, otros temas que hayan visto que se van reiterando. Y para Bruno Frey, esto implicaría que el gobierno efectivamente puede proporcionar subvenciones directas a artistas e instituciones, pero esto conlleva riesgos. Por ejemplo, las decisiones de apoyo pueden influir en la orientación artística y existe el peligro de favorecer a ciertos grupos artísticos o restringir ciertas innovaciones también, por cierta cosa que justo Pastor Mellado llama la fondarización de las artes, de los proyectos. Y otro punto es que la ayuda financiera, y puede ser un tema un poco espinoso, que para estimular nuevos talentos artísticos, la ayuda financiera puede ser eficaz si se condiciona a ciertos resultados. Muchos sabemos de los que se ganan el fondar, pero poco sabemos de lo que pasa a largo plazo y como pagadores de impuestos nos correspondería preguntar por lo menos, y también nos corresponderían las políticas públicas donde se habla poco de quién va a ser el ministro de Cultura. A todo el mundo le interesa quién va a ser el ministro de Hacienda, quién va a ser ministro de Defensa. De Cultura se habla casi nada, selecciona normalmente al actor de turno, y pasa poco que se establezcan políticas, ¿no?, de largo plazo de manera seria, que sepamos qué es lo que pasa con eso, que se pueda decidir, y por lo tanto esto conduce, a mí me parece un tema súper interesante que se ha dado en Chile y en el mundo, el tema de la iconoclastía. Estamos en un periodo iconoclasta fuertísimo, no vamos a hablar de eso en el curso, pero Darío Gamboni y David Friedberg han hablado bastante de ello.
Y me parece que uno de los de las apuestas, ¿no?, de esta monumentalización y de del emplazamiento en el espacio público es la protesta desde la iconoclastía. Y hay que ver la naturaleza de esas propuestas, etcétera, pero está aquello. Y está también la necesidad, por lo tanto, de hacer un seguimiento de qué ha pasado con esas obras. Y tenemos también, dentro de ejemplos concretos de este mecenazgo estatal, el Estado escoge quienes van a la Bienal de Venecia. Ahí en las clases Roberto nos puede comentar un poco más cómo funciona esta trama social. Pero bueno, Cecilia Vicuña en 2022 se ganó el León de Oro. Y es súper interesante esta noticia porque Cecilia Vicuña, activista y poeta, egresada de la Casa de Bello, por supuesto que promueven su Casa de Bello, que conquistó el mundo con el arte precolombino. Interesante que no es que una persona blanca de apellido Vicuña quien lleva el arte precolombino en representación de Chile, no porque Cecilia Vicuña sea mala ni nada, sino porque, de hecho, es súper reconocida. El talento, insisto, no está en juego. Lo que está bajo análisis acá es cuáles son los mecanismos y las redes sociales que permiten que ciertos artistas accedan a estos espacios de reconocimiento y valoración, que es lo que he dicho anteriormente, y no, por ejemplo, un artista que no sé, de ancestros, tejedores o algo así. La representación finalmente está en manos de ciertos grupos de antiguos creadores. Aquí tenemos a Cecilia Vicuña recibiendo el León de Oro, feliz ahí con sus textiles, etc. Y ahí pongo Cecilia Vicuña, Universidad de Chile, por supuesto. Entonces, la importancia de estos análisis que vamos a hacer un análisis más exhaustivo, pero de otra tabla, que va a ser una sorpresa para el día en que invitemos ahí a nuestro invitado muy especial, y de otros artículos de prensa, pero que apuntan hacia el mismo tema. Esto tiene que ver con estar en una red y gozar de un reconocimiento, si no profuso y organizado, por lo menos al principio un reconocimiento básico, y que vayan circulando los artistas, en un principio emergentes, y luego consagrados, y luego que sus trayectorias, ¿no?, se vayan estudiando, se vayan publicando, vayan generando fortuna crítica, y que estos círculos, estas difusiones, estas presencias sean determinantes para la consagración futura. ¿Y entonces qué? Antes de ir al entonces qué, no sé si hay preguntas, y bueno, a partir de esto que vimos de la presencia de la comitencia, o claro, la comitencia del mercado y la comitencia estatal, no sé qué conclusiones parciales podrían comentar, extraer. Les escucho. O si hay comentarios, querido Roberto. Mira, comentarios, más bien cuando tú planteaste esta suerte de tendencia o de moda respecto a las grandes temáticas, ¿no? Entonces, Jimena habla de sustentabilidad, Bernardita abarca la diáspora, pluridisciplina, yo podría agregarlo, todo lo relacionado también con el tema ecológico, ¿no?, que de alguna manera también se está planteando a nivel de deterioro, naturaleza y todo eso. Pero claro, son grandes temas que abarcan realidades, por supuesto, pero que también, como tú ya lo has planteado desde un principio, ¿no?, esto no es ajeno, son también políticas, ¿no? Son políticas de Estado, y son también políticas a veces que van más allá de un Estado, esto que impulsan situaciones como para a veces apuntar a un tema, o a veces desviar un tema. Cierto, sí. Bueno, los 50 años también es un súper tema, pero ahí veremos qué va surgiendo en las clases. Bueno, y entonces ¿qué? ¿Cómo vamos a ordenar esto? Porque esto surge de, claro, una pregunta, ¿cuál es venimos en una construcción de este relato que surge desde ciertos clichés, ciertos lugares comunes, el artista un pobre ser humano, medio degenerado, destruido, autodestructivo. Luego la historia nos dice, no siempre ha sido así, y luego ocurre que la historia del arte en Chile
el relato mediático es que es revolucionaria, que es disidente, que es una historia de gente distinta, de gente vanguardista, pero finalmente la institucionalidad lo que nos está diciendo es que tienes que pertenecer básicamente a 2 universidades, que tienes que ser una persona que tienes que tener un cierto poder adquisitivo para poder sobrevivir esos 2 años después de egresado en que te quedas de población flotante, y que, y bueno, tienes que ser, bueno, el género parece que hoy no importa tanto, pero vamos viendo cómo en algún momento la presencia masculina era súper importante, pero en la estadística que vamos a ver en la última clase, ahí sí que la presencia masculina es, pero importantísima. Entonces, es interesante cómo contrastar estos datos, ¿no?, que entrega en las propias redes, eh, nos hacen formular ciertas preguntas. Y de ahí viene entonces, entonces. Para ordenar un poco todas estas preguntas, vamos a ir a un sistema de pirámide invertida, desde lo general a lo particular. La idea es hablar del pasado para comprender el presente. Entonces, la sesión 1 va a ser a qué llamamos arte, y vamos a explorar, como dice aquí el texto, algunas de las transformaciones clave en el concepto que surge en la Edad Antigua, es decir, qué entendían los griegos por arte y qué es lo que estamos entendiendo hoy día por arte. Y ahí ser bien específico, separando para que no se mezclen los conceptos que muchas veces en los discursos contemporáneos se tienden a mezclar. Y ver también la influencia súper importante de la teoría humanista de la pintura, que es la que le dio al artista prestigio para ser un sujeto importante y un pensador y un científico de su época, y cómo muchas veces se profita de ese lugar, y bueno, ese lugar hay que ganárselo. Entonces, vamos a ver la diferencia entre esos artistas intelectuales, entre esos artistas demasiado intelectuales y esos artistas que proponen el término medio entre creación y reflexión. La sesión 2, de artesanos habilidosos a pensadores creativos. Esto es el surgimiento del artista erudito, y súper interesante, que se relaciona con el pago de impuestos. Muchas veces uno piensa que el mundo del arte está despojado de cualquier aspiración mundana, y bueno, ver cómo, pese a toda una formación, por supuesto, intelectual, espiritual, había intereses muy concretos para el ascenso social del artista. Y vamos a ver, bueno, cosas interesantes que a mí me gustaría mostrarles, como la carta de presentación de Leonardo a Ludovico el Moro, su carta de postulación ahí, a su fondar básicamente. También vamos a ver cómo se promovía Miguel Ángel, cómo lograba ganar plata, y algunos de sus libros de cuentas. Le pagaba súper poco, es un explotador Miguel Ángel, ¿eh? Dicen que no trabajaba con asistente, y esto ha hecho crecer el mito de que el hombre trabajaba solo. Pero en verdad no contrató a nadie, pero eso no quiere decir que no haya tenido a nadie, sino que la gente muchas veces le trabajaba gratis. Pero contrataba físico-culturista y contrataba otro tipo de servicios, y tenía a su gente durmiendo ahí en una pieza cerca del río, el Tévere, del Tíber, y se queja ahí su personal de trabajo de las condiciones en las que viven. Entonces, los artistas eruditos, Rubens, las condiciones entonces del mecenazgo, hasta ir avanzando en el tiempo, Warhol, por supuesto, Jeff Koons, y la relevancia de las percepciones contemporáneas del lugar social del artista. Y eso tiene que ver con un tiempo de ruptura producido por revoluciones varias, revoluciones sociales y revoluciones industriales, que son sociales también. La sesión 3 es la construcción de la fama, y ver entonces teorías fundamentales sobre los mecanismos que llevan a los artistas hacia el reconocimiento, que una vez piensa que es casualidad, que es luchar. A los artistas, por mucho bienestar que tengan, les gusta decir que son de clase media. Eso es interesante porque se condice, ¿no?, con el mito de este artista que le gana a la adversidad, ¿no? Entonces, teorías fundamentales sobre cómo se ha llegado hacia el reconocimiento, y cómo esto podemos verlo también eventualmente proyectado en Chile, y ver también qué cambios puede haber, porque estas son teorías que se han aplicado al arte europeo. Y finalmente, la fama, valoración y demanda en Chile, donde vamos a ver un estudio de casos
vamos a ver artículos de prensa, como les mostré recién, y vamos a analizar entonces esto a la luz de la teoría de medios y ciertas teorías sociales con nuestro querido profesor de la London School of Economics. Entonces, antes de abrir el debate, vamos a hablar también de los valores del curso. Y el curso entonces está a 40.000, si no me equivoco, Roberto, 10.000 por clase. Y bueno, esa es la experiencia a la cual se les invita, pero para aprovechar esta sesión me parece relevante que abramos los micrófonos y conversemos un poco de lo que hemos visto acá. Muchas gracias. Oye, interesante, Victoria. Se vienen 4 clases muy potentes y también muy interesantes, pese a lo amplio, ¿no?, del tema y también lo aparentemente contradictorio del tema en algunos casos. Es bastante acotado porque además tú lo estás tratando de centrar dentro de lo que has expuesto, ¿cierto?, dentro de un ámbito relacionado con los políticos, con lo social, ¿cierto?, con el impacto, con los medios. Lo que acabas de mostrar ahora, por ejemplo, tiene que ver con una suerte de diagnóstico que hace un medio, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos basándonos en información que de alguna manera se llama de opinión pública, pero la verdad es que la opinión pública se construye, no es algo espontáneo. Entonces, en esa misma lógica, claro, también entendemos de que cuando se habla de política, también estamos hablando de un contexto, ¿cierto?, que tiene una función, un propósito, o el mundo en general, ¿no? Tiene direcciones bastante más concretas de las que uno cree. Por lo tanto, creo que, como digo, pese a todo lo amplio del tema, igual lo estás abordando dentro del tema más relacionado con un contexto social, histórico, ¿cierto?, en el cual el artista se ve inmerso y por tanto es consecuencia de eso. Claro, claro. Sí, busca ser principalmente un curso, bueno, es introductorio, presentar un barniz, ¿no?, de conceptos básicos, pero me parece que van a ser conceptos básicos suficientes para abrir folios mentales y que en futuras instancias se pueden ir completando. Por lo menos abrir primero, derribar ciertos mitos, me parece útil y me parece necesario también. Y creo que es muy importante también centrarse en la vigencia que tienen estos fenómenos. Pensar bueno, muchas veces se piensa cuando uno conversaciones de amigos, se piensa en el mundo del arte como despojado de aspiraciones más terrenales, y creo que es muy importante volver la mirada que tiene un componente terrenal súper importante, eh, y también creo que un componente en el cual podemos ser partícipes tremendamente activos, porque no es un status quo, me parece, un sistema que funciona así, pero porque de pronto, tomando conciencia de cómo funciona, podemos lograr que funcione no de otra manera, de manera más amplia, se puede sumar. No propongo yo volver atrás, no sé, yo creo que hablar ya de capitalismo decimonónico, marxismo, eso es del 19, hay que pensar en qué propuesta hay, en la superación de ese mundo más maniqueo, ¿no? Entonces creo que trabajar estas ideas ilustradas desde la belleza, antes que desde las batallas o desde otros temas, también es fascinante, ¿no? Proponer el arte como el medio y la excusa también para trabajar estos temas. Y cómo muchas veces esos reflejos de discursos, hay mucha discursividad en el arte contemporáneo, y eso creo que es tremendamente útil para diagnosticar como barómetro de acontecimientos vigentes. Y también creo que es muy importante la autocrítica a nivel gremial, y creo que lo que nos van diciendo los datos es que hay una rebeldía, pero nunca tanto. Pareciera ser que es un medio más bien conservador, con ínfulas vanguardistas. Y eso creo que es muy importante revisarlo. Conservador, de nicho, más bien clasista. Y hay que decirlo eso, ¿no? Es lo que arroja los resultados también. Ver cómo eso va a cambiar, ver cómo la apertura de la universidad sí generó ciertos cambios, el cierre del ARCI se ha notado, la presencia de universidades privadas también se ha notado. Entonces, claro, todo eso se va reflejando en la producción, pero hasta el momento no necesariamente llegan hasta la cúspide de la fama y la valoración.
Eso, así que bueno, abrimos el debate, las preguntas, las invitaciones. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Eso. Alguna crítica, acotación o alguna sugerencia que si podemos alcanzar a ver algo en clase. Las clases son más bien breves, pero la idea es ir abriendo, ir conociéndonos primero, ir diagnosticándonos y bueno, después se puede seguir dialogando sobre otros temas. Sí, Bernardita Abarca dice que serán pocas sesiones para tantos temas interesantes. Qué linda, Bernardita. Bueno, haremos ahí, que la idea es que quedarse con gusto a poco. Sí. Patricia Peralta pregunta si se verá algo del siglo XXI, o sea, estos últimos 23 años. Del siglo Me imag- XXI vamos a ver, bueno, principalmente datos de Chile, datos De Chile. chilenos y sí, siglo XX, algo. Quizá alguna mención a los jóvenes artistas británicos. ¿En qué sentido? En que ahí es un ejemplo de donde funciona tremendamente bien el mecenazgo privado. Charles Saatchi fue a los exámenes de grado. Charles Saatchi, millonario, el marido de Nigella Lawson, esta cocinera famosa. Él está metido en los medios ahí. La exposición que hacen los Young British Artists es el arte de los artistas, el espectáculo y el escándalo. Lo tienen clarísimo. Quieren visibilidad, quieren redes, quieren medios en los 90. ¿Y quién los impulsa? Saatchi, que se dedica a ir a los exámenes de grado, que es una instancia, o sea, creo que los inversores tienen que ir a las escuelas de danza, a las escuelas de arte, a las escuelas de teatro. Ahí está, yo creo que ahí se investiga como nunca en tu vida. Ahí está la investigación fresca y transversal. ¿Y qué hace Saatchi? Los financia. ¿Qué es lo que hace un poco Patricia Reddy? Da una beca de creación. Creo que eso es muy interesante, dar una beca de creación por un tiempo, mientras los artistas se van afirmando y generan su primera exhibición. ¿Y qué hace Saatchi con eso? Se quedó con todas esas obras. Ron Mueck, Jenny Saville, se quedó con obras de Damien Hirst. Todos artistas que están pero al alza, o sea, la hizo completa. Y ese es un ejercicio que me parece que los inversores privados podrían adoptar. Pero creo que es un tema que se discute poco y en eso insisto en la idea que el inversor le copia al vecino, porque es lo que... Yo creo que hay muchas ganas de enterarse de cosas y de saber, y hay ganas de cultura. Pero la fragmentación propia de nuestra sociedad dificulta un poco que eso se permee. Y lamentablemente, Roberto, hay instancias que se han acabado como umbrales, por ejemplo, que lo hacía la Sí. Universidad Católica, que mostraba los exámenes de grado, y ahí muchas veces la gente se interesaba por obras. Así que bueno, ahí también hay mucho que comentar. ¿Cuánto duran las clases? 2 horas en principio, pero bueno, no tengo problema en que nos extendamos 15 minutos y eso, pero voy a intentar ser más bien acotada porque cada tema es conclusivo, Correcto. a menos que el debate se extienda un poquito. Eso pues, mi querido Roberto, quedo Muy atentísima. bien, muy bien. No, no me cabe duda que habrá una versión 2 Vamos a ver. de esta experiencia. Sí, sí, sí. No, es que promete muchísimo porque, mira, no solamente tú tienes una visión crítica, sino además te estás basando en tu discurso, en tu presentación, en tu relato, en fundamento y en documentación de primera fuente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un estudio que hace sobre el fenómeno, ¿ya? No es una opinión personal. Y eso es lo interesante que tiene, que eso le da un sustento y una base, ¿cierto? Que le da una cierta objetividad desde el punto de vista analítico de lo que estamos viviendo o lo que se está viviendo en el mundo o lo que se ha vivido, ¿no? Eso me parece interesante desde el punto de vista que tú estás planteando. Eso que señala Roberto, fundamental, sí. Yo vengo del arte visual, así que me costó el elemento científico, pero el doctorado aporta eso y vale la pena mencionar lo que tú dices, porque claro, que sea fuente de los deseos no es la idea de estos cursos. Primera clase, la fuente es Teoría del Arte de José Jiménez, pero también Ut Pictura Poiesi, y vamos a leer un poquito de autores antiguos, Quintiliano, Cicerón, etcétera, para entender las claves de la teoría humanista de las artes y de la pintura particularmente. Segunda y tercera clase vamos a ver el lugar del artista y el concepto de fama desde dos súper teóricas. Una de ellas, maestra del Instituto Warburg, que la quiero mucho, Michelle O'Malley, con la cual vamos a ver la teoría de la fama en la modernidad hasta el Renacimiento barroco, y posteriormente Nuria Paist, a la luz de Alan Bones. Esas son las siguientes clases.
Y luego para analizar los artículos de prensa, llamamos a este profesor aquí experto en medios, porque claro, hay que analizarlo desde teoría de los medios. Y bueno, información es poder también, damas y caballeros, así que me parece muy importante que esto sea así, que tenga cierta base en las ciencias sociales. Y por supuesto, el material que aquí se genere, PowerPoints y textos, los textos que les he mencionado, se los vamos a entregar a través de Espacio Común Sur por PDF escaneado. Así que cuentan también con material de clase. No sé si daremos algunas lecturas clase a clase, pero bueno, por lo menos artículos de prensa sí, y los libros más espesos, esos quedan para ustedes, para la vida. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? ¿No hay consulta? Parece que no. Parece que no. Parece que no. Bueno, entonces llegaríamos hasta acá. ¿Ya? Perfecto, Roberto. Así que a todos y a todas quienes nos compartimos hoy día, muchísimas gracias y puntualmente a ti, Victoria, ¿cierto? Por tu entusiasmo, por tu capacidad de síntesis de un tema que es complejo, también por tu claridad, por temas que son muy sensibles, ¿cierto? Y que a veces se interpretan de manera muy superficial y tú lo estás tocando en profundidad. En ese sentido, creo que va a ser un gran aporte para nuestro conocimiento, ¿cierto? Y también para contextualizar, ¿no? La dimensión en la cual estamos viviendo actualmente en el mundo del arte, en el mercado y en todo lo que implica esta situación. Claro, Ahí claro. Edison Hasta para terapia para los artistas. Muchos dicen, no llegué porque soy también. malo, y otros dicen, llegué porque soy el mejor. Y, Así es. amigo, maticemos, tratémonos con amor, querámonos, y en ningún caso se critica la calidad de los artistas, sino que No, se explora el constructo social que hay detrás de ellos. exacto. Así que esa es la idea. Hoy gusto de ver aquí a gente muy querida, a Carla Moreno, a Bernardita, gente que estoy conociendo aquí, Jennifer, Michelle Cayo, Edison, maestro ahí querido, y estamos aquí conociendo gente nueva también. Joaquín Borda, muchas gracias por venir, Javier, etc. Y Roberto, muchas gracias a ti por esta posibilidad de Al dictar el contrario. curso, que Al hace 4 contrario. años que no dictaba un curso y ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo. Adiós.